Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Esta vez estamos con el libro segundo, el libro de los tratados, y estamos viendo el segundo tratado, el tratado sobre el ser personal. Lo hemos comenzado hace poco. Hemos visto la lección primera, la representación, y estamos en la lección o capítulo segundo de este tratado, capítulo segundo. El primero se titulaba Representación verdadera y representación falsa. Decíamos que era interesante tener un poco claro a qué se refería con lo de la representación, porque estos capítulos de los tratados, al igual que los de un curso de amor, son bastante encadenados y van montándose unos conceptos sobre otros. Y por eso, bueno, pues para el mejor aprovechamiento, pues es interesante saber de qué hablaba Jesús con respecto a la representación. Y bueno, pues por recordarlo es muy sencillo. Nosotros hemos estado aquí representando. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la falsa identidad de personaje no son reales, simplemente son personajes representados que están hablando por otro. Nosotros hemos estado hablando por algo que es un concepto falso de por sí, que es el ego, en vez de estar hablando por el espíritu. Hemos representado al ego en vez de representar al espíritu, con con un matiz, y es que no solo hemos estado representando algo falso, sino que lo hemos dado por verdadero y nos hemos creído que era realidad y que nosotros éramos eso y no había nada más. Con lo cual, ahí hay dos pasos de ilusión. Primer paso, representar lo que no eres. Segundo paso, creerte que es real. ¿De acuerdo? Por eso el capítulo 1 hablaba de la representación verdadera y la representación falsa. La representación verdadera es la del espíritu. El capítulo 2, en la primera sesión que hemos visto los 7 primeros puntos, ya veíamos cómo Jesús nos explicaba cuál era el propósito original de la representación. El propósito original de la representación era representar al espíritu. Nosotros habíamos venido para experimentar dentro de la limitación las infinitas posibilidades de expansión que teníamos. Y una de las maneras que se nos ocurrió nueva de expresarnos, de compartirnos y de relacionarnos era desde la forma. Lo que pasa es que representar al espíritu desde la forma, a través de la relación entre dos formas individuales, independientes, eh, en un escenario, en un conjunto de escenarios tan extremo como el físico material, mm, tuvo una serie de consecuencias em, que hicieron llegar a un extremo la experiencia y perder noción de la realidad y olvidarse de quiénes éramos y no recordar en absoluto nada de nuestra naturaleza, nuestros atributos y nuestro pasado, no recordar nada del espíritu. Y a partir de ahí, de ese enloquecimiento, pensar que no nos habíamos alejado de la fuente cumpliendo una misión acordada de consumo con la fuente, sino que llegamos a pensar que la fuente nos había expulsado de su lado. Y dedujimos que veníamos aquí a explorar la separación, cuando no era verdad, veníamos a representar al espíritu en la forma individual. Pero el olvido nos hizo pensar que nos habíamos querido separar porque Dios nos expulsó de su lado, porque entró el triple pilar de creencia en el mal, culpa y miedo en nuestra mente, sometidos a ese diseño tan extremo de experiencia. Olvidamos realmente el propósito por el cual habíamos venido aquí, a este nivel dimensional y a estos escenarios. Y a partir de ahí
comenzó la demencia absoluta del personaje que se olvidó de qué venía a representar y confundió la realidad con la representación. Esto es realmente importante entenderlo para darnos cuenta de cuál es nuestro camino ahora. Es el camino inverso al que recorrimos. Nuestro camino ahora es volver a representar al espíritu en la forma individual. Esto se le ha llamado con varios conceptos: el Cristo en ti, el humano divino, etc. Representar al espíritu de nuevo, que es lo que se nos ha olvidado. Pues bien, me he detenido un poco en recordar lo que dicen los 6 primeros puntos. En esencia, es conveniente tener reciente la grabación de la primera parte de los 7 primeros puntos para poder entender con el mayor aprovechamiento esto que vamos a ver hoy. Pero creo que con ese recordatorio vale para continuar. Y vamos a continuar donde lo dejamos, en el punto 8, 2.8. Vamos a leer de nuevo el 2.6 y el 2.7 y retomamos. 2.6 decía, en consonancia con lo que hemos dicho, dejamos todo esto atrás ahora a medida que avanzamos hacia la verdad con el retorno al propósito original, representar el espíritu. Tu retorno a tu propósito original elimina el concepto de pecado original. No fui malo y Dios me expulsó debido a ello. Eso fue producto de la demencia debida a los extremos elementos de diseño al que me sometí al entrar en lo físico material. Tu retorno a tu propósito original elimina el concepto de pecado original y te deja libre de culpa. En un curso de milagros se trata en el epígrafe 10 del capítulo 13, Un mundo inocente, el epígrafe 10, tu liberación de la culpabilidad. Es desde ese estado libre de culpa o inalterado, esto de el ego alterado es un concepto que explica muy bien Ramta. El ego es necesario para vivir la experiencia humana. Otra cosa es que tu ego se haya alterado por la culpabilidad, por ese triple pilar, esas 3 columnas: creencia en el mal, culpa y miedo. Ego alterado, todo lo que viene de ahí. Es desde ese estado libre de culpa o inalterado que tu ser personal puede empezar a representar la verdad, ya que deja la falsedad o el ego atrás, alterado. Solo este único ser inalterado es la verdad de quién eres y también de quiénes son tus hermanos. Esto es lo que quiere decir unicidad. Esto es lo que quiere decir unidad. Ese era el 2.6, el 2.7. Y sin embargo, al igual que la ilusión, la verdad se puede representar de múltiples maneras. Claro que sí, se puede representar al espíritu de una infinidad de maneras. Bien, vamos ya con el 2.8, que es el punto en el que empieza el comentario de hoy. Dice así: del mismo modo en que las representaciones artísticas de la ilusión a veces se denominan arte, las representaciones del ser, con minúsculas, de la ilusión se han denominado el ser, sin que ello sea cierto. La psicología tradicional habla del ser, la filosofía habla del ser, pero hablan del ser personaje, no del ser interno, del ser real. Dice Jesús: las representaciones del ser de la ilusión se han denominado el ser sin que ello sea cierto. ¿Por qué? Porque el ser de la ilusión es un representante del ser con mayúsculas espiritual real. Es un representante que puede hacerlo también, que sea
el mismo ser espiritual real aquí actuando. Aquí las limitaciones terminológicas actúan, se nos quedan cortas las palabras, como dicen los reveladores. En cada una de esas representaciones del ser de la ilusión, que se han denominado el ser sin que ello sea cierto, en cada una, sin embargo, se revela el ser que crees real. Claro, imaginaos la filosofía y la psicología hablando del ser humano, y dándole como el ser real. No es el ser real, pero sí que se ha revelado en cada una de esas representaciones el ser que crees que es real. Pues todas las veces que la filosofía y la psicología hablan del ser y no hablan del espíritu, eso es lo que hemos creído que somos. Se revela el ser que crees que es real. De este modo, no todo aquello que se llama arte es arte y no todo aquello que llamas ser con minúsculas es el ser con mayúsculas. Claro. Aun cuando ambos puedan representar la verdad tal como tú la percibes, el arte y el ser. Ambos pueden representar la verdad, pero no siempre. La mayoría de las veces representan la verdad tal como tú la percibes, no tal como es la verdad. Que le vayan a decir a un filósofo en su filosofía o a un psicólogo en su teoría psicológica que el ser no es real. Ese ser con minúsculas, el ser humano, claro que es real, para él, igual que para el artista su arte es real. Pero eso no quiere decir que sea arte, ni quiere decir que tu ser sea el ser real. La representación de la verdad tal como tú la percibes ha sido la labor bien intencionada de muchos que han causado mucho daño a los demás y al mundo. Vaya afirmación acaba de hacer Jesús. La representación de la verdad tal como tú la percibes ha sido la labor bien intencionada de muchos que han causado mucho daño a los demás y al mundo, tal como tú lo percibes. No se halla ninguna verdad en la ilusión, por lo que, por muy enardecida que haya sido su defensa, ninguna representación de la verdad percibida ha tenido un impacto real en el efecto, porque no ha cambiado la causa. ¿Cuántas filosofías han hablado del ser, del ser? ¿Cuántas psicologías han hablado del ser, ser, sin referirse al ser real? Y eso no ha cambiado ni un ápice, ni un ápice. ¿Quién es el ser real y quién es el representante? El representante se ha creído que es un ser de su invención, el ego, en muy diferentes roles. Ahí están las teorías filosóficas y psicológicas. Pero, sin embargo, eso ni ha cambiado quién es el personaje, que es un representante del ser real, ni ha cambiado quién es el ser real. No lo puede cambiar, porque desde la ilusión, desde un falso efecto, no se puede cambiar la causa real y verdadera, que tiene otro efecto. Es una realidad paralela, ilusoria. No puede cambiarlo. No se halla ninguna verdad en la ilusión, por lo que, por muy enardecida que haya sido su defensa, ninguna representación de la verdad percibida, falsa, nuestra percepción es errónea, ha tenido un impacto real ni en el efecto, el personaje representante, ni en la causa, el ser real. El efecto está aquí con el propósito original de representar al ser real, no a cualquiera de las miles y miles de teorías sobre el ser que aquí nos hemos inventado porque nos hemos olvidado del ser real. 2.9. No hay ni bien ni mal en el arte, ni tampoco hay bien ni mal, ni bueno ni malo, en lo que respecta al ser con minúsculas, sino solo
representaciones exactas o inexactas de la verdad. Luego te encuentras con filosofías y religiones evolutivas y psicologías más cercanas a la realidad, más exactas, y otras menos. No son ni buenas ni malas, son más exactas o más inexactas. 20.000 teorías sobre el ser que no se corresponden con el ser real. Bueno, algunas se aproximan más y otras menos. Las representaciones inexactas de la verdad simplemente carecen de significado. Y por mucho que uno intente encontrar un sentido en lo que no tiene, no lo logrará. A ver, lo único real es el espíritu. Principio y fin, origen y destino de toda realidad. El espíritu. El espíritu experimenta y empieza a representar lo que no es, con personajes. ¿Qué más da lo que representen los personajes que no son el espíritu, si al final solo puede haber un retorno al espíritu? Todo lo demás queda en nada, queda en nada. La representación inexacta del ser queda en nada. Lo único que es relevante, porque es lo único real, es si tú empiezas a representar exactamente la verdad. Y esto es lo que te hace progresar y regresar. Toda otra representación inexacta de lo que no es verdad no tiene. Las representaciones inexactas de la verdad simplemente carecen de significado. Y por mucho que uno intente encontrar un sentido en lo que no lo tiene, no lo logrará. Y podemos estar con las filosofías y las psicologías, venga para allá y para acá, una eternidad, y no van a ningún lado, siempre que no se refieran exactamente al ser. Si se van aproximando, pues va habiendo un camino de aproximación, pero también pueden ir en sentido contrario. Por ejemplo, a través del materialismo cientifista, se anda en sentido contrario al ser y se realizan representaciones inexactas del ser. No, yo soy ateo y nihilista. Bueno, bien, pues vas en sentido contrario. Y eso, aunque para ti es una experiencia que te va a servir, pero, sin embargo, esa experiencia no te está acercando a la salida del parque temático. Te está metiendo más en el parque temático. Aquello que carece de sentido no puede cambiar el significado de la verdad. Así es que tu ser, mayúsculas, tu ser real, ha permanecido inalterado, pese a llevar cientos de secuencias vitales representando la ilusión de ser. Eso no ha conseguido que tu ser real se modificase ni un ápice. Ha permanecido inalterado, como ha permanecido inalterado también todo aquello a lo que has atribuido un significado inexacto. No ha cambiado nada. Quiere decirse que has representado 20.000 cosas que no eres, pero no ha cambiado nada. No ha podido cambiar nada. La verdad sigue siendo la verdad y sigue estando cercana en alcance, por mucho que hayas estado eones representando la ficción. 2.10. Por lo tanto, te encuentras en los comienzos con un ser desprovisto ahora de la falta de sentido que habías intentado atribuirle. Vale, ya nos hemos dado cuenta de todo esto, volvamos al propósito original que vinimos aquí, que es a representar al ser en la forma individual. Vayamos a representar al Espíritu de nuevo, vayamos a representar al Cristo de nuevo. Vayamos a actuar como un humano divino, otra vez, que fue lo que venimos a hacer y se nos olvidó. Por lo tanto, te encuentras en los comienzos con un ser desprovisto ahora de la falta de sentido que habías intentado atribuirle. Te estás ya dando cuenta.
Te encuentras vacío de falsedad y a punto de emprender el camino de la verdad. Ya te has dado cuenta. Oye, por allí no se va a ningún lado. Vamos a volver en el sentido contrario. Te encuentras en el momento de la transformación entre lo irreal y lo real. Lo único que aguardas es una idea, la remembranza, el recuerdo de la idea original acerca de tu ser personal. La idea original acerca de tu ser personal es lo que aquí se ha venido a denominar tu ser crístico, el humano divino. Eres tú pero representando al espíritu en vez de lo opuesto al espíritu. Aguardas esa idea porque aunque tienes una noción, sin embargo, no tienes todavía claro qué implica representar al espíritu en la tierra. Estás empezando a recordarlo. 2.11. Este recuerdo yace en tu corazón y es capaz de convertir la imagen que tú has hecho en el reflejo del amor que mora con él, con ese recuerdo, en una santidad que está más allá de tu actual capacidad de imaginar. Es decir, el recuerdo de quién eres transmutaría, podríamos decir alquímicamente, toda tu actual representación irreal en una representación real. Decía el 2.7, sin embargo, al igual que la ilusión, la verdad se puede representar de múltiples maneras. No hay una sola manera de representar la verdad. La verdad es una, pero hay múltiples maneras de representarla. Con lo cual, ese recuerdo de la verdad, la que sea, que yace en tu corazón, es capaz de convertir la imagen que tú has hecho, de las 1000 imágenes que cada uno puede hacer para representar la verdad, en el reflejo del amor que mora con él en una santidad que está más allá de tu actual capacidad de imaginar. Con lo cual, tu propia experiencia humana de personaje, hagas lo que hagas y estés donde estés, es válida para representar al espíritu. Aunque estuvieses en el sitio más oscuro, ahí podrías convertirte en una luz y redimir todo ese lugar. Porque no hay una sola forma. Ejemplos de una sola forma que se ha creído que había de representar el espíritu. Hacerse religioso, monje, sacerdote, con votos. Otra, irse de ermitaño en el aislamiento de la montaña toda la vida rezando de rodillas. El primero que nos dio una buena idea de que había maneras personalizadas de representar la verdad fue, por ejemplo, Jesús. Luego ha habido muchos otros, no tan representantes como Jesús del Espíritu, pero ha habido muchos otros ejemplos. Y cada uno, igual que Cristo, Jesús representó al Espíritu a su manera, Cristo fulano, Cristo mengano y Cristo zutano pueden representar al Espíritu de la suya. Accede al recuerdo y no te creas que tienes que representar un papel como el de Jesús exactamente igual, no. El fondo sí, la forma, lo que es tu vida. Tu vida. Es imposible que imagines esta santidad con los conceptos del sistema de pensamiento con el que ahora has contado. Claro. De hecho, la santidad que nos imaginamos con el sistema de pensamiento actual es una santurronería aburrida, sacrificada y sufriente. Y esa no es la santidad. La santidad es espontaneidad, alegría, poder. Poder del espíritu, de manifestación, de creación, confianza. Eso es la santidad. Por eso dice Jesús, es imposible que te imagines esta santidad con los conceptos del sistema de pensamiento
con el que hasta ahora has contado. Dicho sistema de pensamiento solo ha permitido la aceptación de una realidad dentro de determinados parámetros, y aquí en el escenario Tierra, un marco muy estrecho debido al inmenso programa de control mental en el que hemos estado sometidos tantos siglos, si no es toda la historia de la humanidad. Dicho sistema de pensamiento solo ha permitido la aceptación de una realidad dentro de determinados parámetros, pues no te ha permitido imaginar que puedas dar pasos que te lleven de vuelta al Dios que crees haber abandonado en rebeldía. Tú no crees que viniste aquí a representar al Espíritu. Tú crees que fuiste malo y Dios te echó y tienes un pecado original que te arrastra. Y de ahí tu inclinación a la culpabilidad. Y se ha encargado bien la religión de recordarte esa creencia colectiva egoica que hemos tenido todos aquí desarrollando. Se ha manifestado como, pues por ejemplo, las iglesias. Repetimos frase que es larga. Dicho sistema de pensamiento del ego solo ha permitido la aceptación de una realidad dentro de determinados parámetros, pues no te ha permitido imaginar que puedas dar pasos que te lleven de vuelta al Dios que crees haber abandonado en rebeldía o al ser que crees que dejaste ahí abandonado. No. De hecho, ¿a dónde ha llevado el sistema de pensamiento del ego? ¿Cuál es la ideología imperante ahora mismo en la humanidad? Imperante, mayoritaria, el materialismo cientifista. Ese no te lleva de vuelta a ningún concepto de Dios ni a ningún ser trascendente en absoluto. Sé honesto contigo mismo ahora, te conmina Jesús, y date cuenta de que sabes de lo que te estoy hablando. Date cuenta de que sabes que no fue Dios quien te abandonó a ti, sino que fuiste tú quien abandonó a tu ser y a Dios. Es un saber profundo. Se puede cerrar los ojos, se puede tomar una respiración y se puede sentir. ¿Me ha expulsado la fuente o me he ido yo? Y a ver qué se siente. Se puede, perfectamente. Abandona tu deseo de pensar que si hiciste algo así sería por algún motivo. Si yo... Venga, vale, te doy por bueno que Dios no me expulsó, yo me fui, pero tuvo que ser por algún motivo el que yo me fuese. Abandona tu deseo de pensar que si hiciste algo así sería por algún motivo. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué habrías escogido la separación si no fuera porque había un motivo para hacerlo? Volvamos a un curso de milagros. Aquella idea divertida que al principio hacía reír al Hijo de Dios, pero que luego cuando se puso a ponerla en práctica, el Hijo de Dios se olvidó de reír, se olvidó de que era una idea alegre y divertida, nada más. Y una vez que enloqueció y olvidó que había sufrido una fuerte involución porque quería experimentar cosas con total inocencia, sin maldad ninguna, pero que podían llevarle a esa fuerte involución. Cuando tiene la involución y se olvida, no puede creerse que esté ahí por una alocada idea de la que se olvidó de reír. Cree que es porque ha sido malo y culpable y le han expulsado. Y si no la han expulsado, al menos habría un buen motivo para haberse ido de ahí. Porque hay que justificar siempre. La vida es una búsqueda de justificación constante de tu experiencia. Constante. ¿Qué es la vida humana?
una búsqueda de justificación de tu experiencia, una búsqueda del por qué, de quién eres y de qué haces ahí, por qué lo haces. Miles de formas de justificación ha hallado el ser humano. ¿Cuál es la única verdadera? La que te lleva a entender quién eres en realidad. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué habrías escogido la separación si no fuese porque había un buen motivo para hacerlo? Date cuenta de que aquí se ha ofrecido un motivo y que es un motivo perfectamente creíble, que querías experimentar, compartirte, expresarte como espíritu en la forma individual. Ese fue el motivo, la alocada idea de la que el Hijo de Dios se olvidó de reír, una idea inocente, que, no obstante, siendo tan extrema, llevó a la mente del Hijo a tal estado de involución que admitió la creencia en el mal, la culpa y el miedo en su sistema de pensamiento y concluyó que había sido malo y Dios la había expulsado de su lado y tenía que irse con culpa, vergüenza y rabia, huyendo y siendo cada vez más independiente y más eh, separado de Dios. Pero Jesús nos ha dado un motivo válido. Oye, era una alocada idea de la que te olvidaste seguir riéndote. Era representar al espíritu en la forma individual. Es un poco alocado representar al espíritu tal como es en un escenario, en un diseño extremo, a lo que es. Es un poco alocado, pero ese era el propósito. No era separarse y generar toda esta demencia y todo este caos. Eso vino como un efecto colateral, no fue la intención tuya. No era un motivo. Date cuenta de que aquí se ha ofrecido un motivo y que es un motivo perfectamente creíble, que al mismo tiempo no incluye la necesidad de abandonar a tu ser ni a Dios. Oye, que esto íbamos a experimentar unas cosas y se nos fue de las manos, ya está, que no tiene más, que no hay culpas, que no hay, ya está, se nos ha ido la cabeza. Bien, pero, pero ya está, hemos recuperado la cordura. Volvamos al propósito original, terminemos de representar aquí al espíritu, fuera. ¿Por qué ibas a estar más inclinado a creer que te marchaste de un paraíso para vivir durante un tiempo en una forma que te causaría tanto sufrimiento y tanto conflicto, por la sola razón de estar separado de aquello a lo que anhelas regresar? Es decir, ¿que para tener esta experiencia había que sufrir? No. ¿Que como consecuencia de lo extremo de esta experiencia hemos sufrido? Sí, pero no había que sufrir, no estaba planificado así, no era la idea que teníamos, no era el propósito, el sufrimiento, era la experimentación. ¿Qué ocurre? Que al experimentar las infinitas posibilidades, pues se experimentan también posibilidades en las cuales son tan extremas que cabe la posibilidad de un resultado colateral como el que ha supuesto la experiencia de séptimo nivel físico-material y en algunos escenarios hasta el máximo extremo como es el escenario de la Tierra. La única alternativa ha parecido ser la creencia en un Dios que te habría desterrado del paraíso por tus pecados. ¿Cómo en este mundo, cómo hemos acabado en este mundo tan hostil? Eso es que Dios nos ha castigado. ¿Qué habremos hecho para que Dios nos ponga a vivir esta vida tan horrorosa? Imaginaos en la Edad Media o, en fin, en los miles de años antes de la Edad Media. ¿Qué habremos hecho para que Dios nos ponga a vivir esta vida tan horrorosa? Pues ya está, hemos sido muy cafres, pecado original, y lo estamos pagando. Claro. Hemos trabajado
hasta el momento para cambiar tu idea de un Dios vengativo. Ahora trabajamos para cambiar tu idea de un ser vengativo. ¿Por qué otra cosa sería sino un ser, mayúsculas, así? 2.12. Es tan importante que entiendas este punto que te remito a nuestra comparación de la familia del hombre con la familia de Dios, páginas atrás, y a nuestras reflexiones sobre el regreso de los hijos pródigos de Dios, buscarlo y volver a dar con ello y leerlo. Esas comparaciones van a afianzar la comprensión de lo que está intentando explicar Jesús aquí en esta lección segunda, el propósito de la representación de este tratado segundo sobre el ser personal. Pero vamos a volver a matizarlo, ya que insiste Jesús en que tenemos que entenderlo perfectamente. Vamos a volver a matizarlo. Nosotros, las conciencias que estamos viviendo en el plano físico-material, con el diseño de dualidad, accedimos al plano físico-material y con el diseño de dualidad para poder experimentar la representación del espíritu en ese contexto. Ese era el propósito. Como el diseño del contexto era muy extremo, la limitación de la operativa de la mente era muy intensa, la involución en los valores de la mentalidad eran tremendos y el diseño de escenario, la densidad en la cual íbamos a vivir era también máxima. La mente de personaje no lo pudo soportar y enloqueció. Enloqueció, creencia en el mal, culpa, miedo, estos tres pilares y todo lo que vino después. Sensación de falta de valía, de carencia, de necesidad, de escasez, competencia, conflicto, muerte, enfermedad, etc. Y esto enloqueció a las conciencias de personaje. Al enloquecer las conciencias de personaje pensaron, ya está, pecado original, somos unos cafres, Dios nos ha separado de su lado, mordimos de la manzana del conocimiento, Adán y Eva. Esto en todas las tradiciones ideológicas, religiosas, culturales, tiene su representación simbólica, la caída. Pues bien, no hubo caída, no hubo caída. Es lo que quiere que nos quede muy claro Jesús. No hubo caída, no hay pecado original, no hay culpabilidad, no fue así. Eso te lo has inventado al enloquecer. Esto es una experimentación y sigue siendo una experimentación. Y como decía un curso de milagros, veníamos riéndonos. Fíjate qué divertido va a ser esto, la que vamos a liar. Nada más. Puede parecer que en las reflexiones estas sobre que te remite Jesús a ellas, la familia del hombre con la familia de Dios y el regreso de los hijos pródigos de Dios, no vamos a entretenernos con esto ahora porque no acabamos. Puede parecer que en ellas, lo importante es comprender la idea que quiere transmitir Jesús aquí, puede parecer que en ellas se aceptaba la idea de un ser, con minúsculas, que tenía el mismo grado de desarrollo que un hijo adolescente. El hijo pródigo, pues es un adolescente que le pide el dinero al padre y se lo funde por ahí. Y claro, luego se lo ha fundido entero y vuelve arrepentido. Pues ¿qué? Pues un adolescente. Se aceptaba la idea de un ser que tenía el mismo grado de desarrollo que un hijo adolescente, un ser que por voluntad propia habría optado por explorar la independencia, sin importar el coste.
Estas reflexiones se limitaban a examinar la realidad en la que optaste por creer, la realidad de un ser egoico, un autoconcepto aparentemente estancado en una fase adolescente de desarrollo. El único deseo del ser egoico era que te hicieras mayor, para convertirte así en su versión de un ser independiente, sin importar el coste. Es decir, que se nos ha olvidado que la madurez del mundo es la adolescencia desde el punto de vista del espíritu. La madurez del mundo de los grandes, fin, y prestigiosos y poderosos y los pensadores y eso es adolescencia, eso es puerilidad. La comunidad científica, eso es puerilidad, sino mala intención directamente. Bueno, la mala intención así clara es de unos pocos, los demás simplemente son infantiles y están en la infantilidad, porque la única madurez te la proporciona la información espiritual, no puede ser de otra manera. Y entonces, ¿en qué ha consistido el ser egoico? En un eterno adolescente que lo que quería era hacerse mayor en su ilusión, para poder ser más independiente, porque se separaba sin darse cuenta, como cuando el Hijo de Dios se volvió demente, sin darse cuenta de qué es lo que había ocurrido, y era su falta de madurez. Lo mismo consiguió la demencia con el Hijo de Dios. 2.13. Aunque tal vez te estés felicitando con alegría por dejar atrás aquel pensamiento adolescente, información espiritual, madurez, es necesario que dicho pensamiento sea reemplazado rápidamente por una nueva idea acerca de ti mismo, o de lo contrario te seguirá controlando. Es decir, que no te puedes quedar con un pie en un lado del precipicio y otro pie en el otro, que tienes que terminar de dar el salto y representar al espíritu. Vale, ya sé lo de que tengo que representar al espíritu, pero ahora resulta que no, yo sigo. En fin, yo sigo a lo mío, que yo es que este mundo lo sigo valorando. Bueno, bien, vale, no pasa nada, pero que lo sepas, vas a seguir en este mundo porque lo sigues valorando. Y ya está, y no hay ningún problema. Fenomenal. Ahora, si crees que quieres y puedes representar al espíritu y no quieres seguir representando la adolescencia del mundo porque no te la crees, pues dale, porque si no, aquí seguirás. Que no pasa nada porque sigas, pero igual ya estás en condiciones de avanzar. Bien, aquí termina este capítulo segundo, esta segunda parte que hemos hecho, el propósito de la representación. Muy interesante. Esto último que dice Jesús, aunque tal vez te estés felicitando con alegría por dejar atrás aquel pensamiento adolescente, es necesario que dicho pensamiento sea reemplazado rápidamente por una nueva idea acerca de ti mismo. ¿Cómo se titula el capítulo 3? El ser verdadero. Una nueva idea acerca de ti mismo. ¿Quién eres en realidad? Es lo que nos va a contar Jesús más adelante. ¿A quién quieres representar? Pues bien, eso será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.